Buenas noches. Por favor, que abra su Biblia en Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Vamos a seguir con nuestra serie de los jueves, las parábolas de Jesús. Esta es la parábola número 12. Y vamos a estudiar la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a leer Lucas 18, versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola del fariseo y del publicano, Jesús nos da varias enseñanzas, por lo menos 3 de las que vamos a hablar. La número 1 es que el Señor reprueba a los que confiaban en sí mismos como justos. La segunda enseñanza es sobre las oraciones que Dios acepta y las que rechaza. Y la tercera enseñanza habla sobre la actitud con la que nos dirigimos a Él, la actitud con la que vamos ante su presencia. Entonces vamos a estudiar esa parábola. Vamos al versículo 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lo que Jesús está en contra, el pecado contra el cual Jesús habló aquí, fue acerca de la confianza en nuestra propia justicia. Es decir, la creencia de que nuestras buenas obras son suficientes para ganar una salvación, y que esto nos hace más buenos, y por lo tanto, según pensamos los hombres, los seres humanos, agradamos a Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario a lo que el común de la gente piensa. Por ejemplo, en Isaías 64, versículo 6, este es un versículo que echa por tierra ese pensamiento de que yo puedo hacer muchas cosas buenas para ganarme el favor de Dios. Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, este es un versículo muy fuerte, y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay una versión que es la versión israelita mesiánica, y allí donde dice, en la versión Reina Valera, donde dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, se refiere, aquí la traducción es más clara porque se refiere a, vamos a leer, déjenme leérselo, Isaías 64, 6, en la versión israelita mesiánica dice: todos nosotros somos inmundos, todas nuestras justicias son como trapos de menstruación, nos marchitamos todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevó lejos. Entonces, lo que la Biblia dice acerca de las cosas buenas que yo haga, supuestamente para ganarme el favor de Dios y aún la salvación, según la Biblia, son como trapos inmundos de menstruación, dice. En Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre así. En Romanos 10:3 dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Déjenme explicarles ese versículo de Romanos 10:3. La primera frase, porque ignorando, significa
un desconocimiento, o sea, porque ignorando, o sea, desconociendo la justicia de Dios. Esta frase se refiere que el único medio de justificación ante Dios es, como lo sabemos la gran mayoría de nosotros, creer en Jesús, creer que Jesús murió por mis pecados. Ese se refiere a la justicia de Dios. Y Jesús es el único medio de justificación. Y luego dice, y procurando establecer la suya propia. Esta frase se refiere a cualquier cosa que los seres humanos hacemos y le atribuimos méritos para ser salvos, para tener y obtener el favor de Dios. Y no es así. Y luego dice, no se han sujetado. Aquí sujetarse significa obedecer. Entonces no han obedecido. ¿A qué? Según el versículo 3, a la justicia de Dios. O sea, no han obedecido a la única manera de ser justificados por Dios, que es creer en el sacrificio de Cristo por tus pecados. Entonces, lo que en común piensa la gente, que voy a hacer cosas, voy a hacer esto o dejo de hacer aquello para ganarme el favor de Dios, la Biblia echa por tierra todo esto. El versículo de Romanos 10:3, en la versión Dios habla hoy, se lee así: pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres, y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Entonces es muy claro, en Romanos 3:20, ahí nos dice que por las obras de la ley, o sea, por obedecer los mandamientos de la ley de Dios, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que nadie puede observar, en el sentido estricto de la palabra, ni obedecer todos los mandamientos de Dios. El propósito de la ley de Dios era mostrar que éramos pecadores. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, en realidad el propósito de la ley era mostrarnos que somos rebeldes. ¿Para qué? Para entonces, cuando llegara Cristo, nosotros nos abrazáramos del único medio de justificación, que es Cristo. En 1 de Juan 1:8 al 10 dice así, 1 de Juan 1:8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces es común que pensemos erróneamente que somos buenos y justos, que nos creemos mejores de lo que en realidad somos. Pero la Biblia dice que no hay un justo ni a un uno, ¿cierto? En nuestro interior tenemos la idea de que no somos tan malos. Hay quienes llegan a pensar, inclusive, bueno, no, yo sirvo al Señor, a mí Dios me salvó porque en realidad yo no era tan malo. No, olvídalo, ¿sí? Hay algo dentro de nosotros que nos engaña, que nos hace sentirnos dignos de las bendiciones de Dios. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y que lo único que merecemos es la condenación eterna. Por eso la única manera de ser justificados, como este fariseo que decía, yo no soy ni adúltero, ni esto, ni lo otro, pero vamos a ver que estaba violando otros mandamientos. Entonces, no, hermanos, quitémonos de nuestra mente de que somos buenos por nosotros mismos, con un esfuerzo humano, no. Miren, si el Espíritu Santo nos iluminara el entendimiento y nos hiciera ver tal y como somos, sin duda dejaríamos de alardear de nuestras bondades. Si examináramos nuestro corazón a la luz de la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra, les aseguro que teniendo esa revelación no volveríamos a jactarnos de decir, no, pues es que yo soy bueno, que era lo que estaba haciendo el fariseo. Antes exclamaríamos como exclamaban los leprosos en los tiempos bíblicos. Ellos gritaban, inmundo, inmundo. En Isaías capítulo 6 hay un ejemplo de cómo
cómo este profeta reconoció realmente su condición. Dice Isaías 6:1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Fíjate, tuvo una visión de Dios, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Quiero que noten cómo no dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿O por qué no dijeron los serafines justo, justo, justo? ¿Por qué tuvo que ser una alusión a la santidad de Dios? Porque Dios es puro, ¿me entienden? Dios es limpio. Por eso es que nadie puede verlo en esta carne, porque según la Biblia cae muerto, ¿sí? Entonces los ángeles, los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjese lo que dijo, ay de mí. Esa palabrita ay en el hebreo significa una lamentación profunda por la condición en la que estás. Es decir, que Isaías miró su verdadera condición, y era un profeta tremendo de Dios, Pero cuando se enfrentó a la santidad de Dios, a la pureza de Dios, se lamentó de sí mismo por su condición. Ahora, ¿cuál era su condición? Él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, fíjense, ahí está, inmundo de labios. O sea, yo no soy un hombre justo por mí mismo. Yo soy un hombre que peca, decía. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando él está reconociendo su verdadera condición, dice el versículo 6: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La única manera en que nuestros pecados, nuestras maldades pueden ser borradas con la sangre de Jesús es reconociendo que somos inmundos pecadores. No hay otra manera. Y yo le quiero recordar lo que las Escrituras dicen: no hay un justo ni aun uno. Probablemente hay aquí personas que se creen San Pillín y hasta se siente con una aureola. No, yo le voy a decir la verdad. Usted es un inmundo pecador. Suena fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia. Si no les dijera lo que dice la Biblia, entonces usted se engañaría y seguramente tendría la actitud del fariseo, que vamos a seguir leyendo. Entonces aquí viene una pregunta: ¿acepta Dios todas las oraciones? La respuesta es no, porque Él ve la actitud con la que nos acercamos a Él en oración. Entonces vamos a ver a la parábola de nuevo del fariseo y el publicano, para seguir viendo por qué Jesús rechazó la oración del fariseo y por qué aceptó la oración del publicano. Sigo en el versículo 9. Nada más para retomar: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Mira, aquí la historia involucra a 2 hombres que subieron al templo a orar. Ahora, la definición de orar en el griego y tanto en el hebreo es hablar con Dios. Significa suplicar algo vehementemente a Dios, ¿sí? Entonces, según Jesús, dicen que 2 hombres se subieron a hablar con Dios, pero a suplicarle a Dios, porque eso significa orar. Ahora dice que uno era, ¿qué? Un fariseo, y el otro era un publicano. Ok. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta, era un grupo muy ultra conservador,
que se derivaba del mismo pueblo judío. La palabra fariseo en sí, fíjense, significa separado. O sea, ellos se creían muy cerca de Dios. Según ellos, por sus innumerables prácticas religiosas, que rayaban en lo ridículo muchas de ellas. En los tiempos de Jesús, ser fariseo, o la palabra fariseo, y ya siguió posteriormente hasta la fecha, la palabra fariseo es sinónimo de hipocresía. ¿Por qué? Porque los religiosos fariseos, así cerrados, ponían su énfasis siempre en lo externo, en las cosas externas, en que la gente los mirara, mira qué bueno soy, qué santo soy, y ellos, su énfasis nunca fue lo interno. Y Jesús fue todo lo contrario. Él enfatizó lo interno. Jesús enseñó que había que santificar el corazón, había que purificar el corazón para que todo lo de fuera fuese santo. Por eso fue que Jesús en Mateo 23 reprendió duramente la hipocresía de los fariseos. Vamos a notar Mateo 23 versículo 5. Este ay que leemos aquí también es de lamentación. Ay de vosotros, o sea, pobres de ustedes, eso significa. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas eran los que transcribían la ley, eran eruditos. También era un grupo un poco conservador o muy conservador. Pero los fariseos rayaban en la hipocresía. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, ay de ustedes, pobres de ustedes, fariseos hipócritas. Noten por qué les dijo así. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, ellos agarraban los vasos donde bebían agua y los platos donde comían y los lavaban. Entonces, los lavaban porque ellos decían que si comían o bebían con el vaso o el plato sucio, entonces se contaminaban de pecado. A menos que se comían unas tortas jaliscienses, ¿verdad? Imagínense, de esas ahogadas. Entonces Jesús les dijo, no, ustedes son hipócritas porque limpian lo de fuera del vaso y del plato. Y aquí Jesús está hablando simbólicamente o alegóricamente de su cuerpo. Lo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro, dijo, están llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. O sea, fíjate qué tremendo. Por un lado, bien estrictos en obedecer de una manera extremosa ciertas interpretaciones que ellos daban de la ley. Pero por dentro, o sea, nada más por fuera tenían una apariencia, pero por dentro estaban llenos de robo, dice. Eran bien tranzas. De robo y de injusticia. Y luego dice el 26, todavía les dice más agresivo. El Señor le dice, fariseo ciego. Mira, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea, hablando del corazón y del ya todo nuestro ser. Versículo 27, Jesús sigue lamentándose por ellos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿han ido al cementerio alguna vez? Están bien bonitos, ¿verdad? Hasta de mármol y le ponen letreros y en fin. Dice, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, un fariseo era un sinónimo de hipocresía y lo sigue siendo, ¿verdad? Ahora, esos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran judíos que tenían la concesión, o sea, ellos compraban la concesión para que Roma les permitiera recaudar los impuestos, los tributos, precisamente a favor de Roma. El asunto es que los publicanos eran aborrecidos en gran manera por el pueblo porque los tenían como traidores, como pecadores de los peores, porque eran abusivos, eran corruptos, ambiciosos, inmorales. Entonces, ellos cobraban los impuestos, pero Roma se hacía de la vista gorda porque ellos le aumentaban de sus propias iniciativas. Entonces, si había que pagar una moneda que equivalía al salario de un día, ellos cobraban 2.
Y si no, los denunciaba y venían los soldados romanos y los metían a la cárcel. Entonces, los publicanos eran judíos que compraban estas concesiones, Roma se las daba y ellos se enriquecían de una manera ilícita, abusaban de la gente. En la disciplina de la iglesia, ahí en Mateo 18, cuando habla de la disciplina de la iglesia, al que ofende a un hermano y se le confronta y no hace caso, y luego llegan 2 testigos y no hace caso, y luego lo publican ante la iglesia y no hace caso, Jesús dijo, si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, de los peores pecadores. Qué tremendo, ¿no? Entonces, en síntesis, hermanos, fariseos y publicanos eran viles pecadores, ¿sí? Sin embargo, lo que a Dios le importa es la actitud con la que nos dirigimos a Él. Es muy importante, y Él ve el corazón. Eso es lo que marca la diferencia entre un pecador y otro pecador, entre una persona y otra. La actitud con la que nos acercamos a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios? Bueno, volvamos a la historia del fariseo y el publicano. Entonces en el versículo 11 dice, el fariseo, dice Jesús, puesto en pie, oraba. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, suplicarle a Dios. Ahora, miren cómo Jesús plantea este asunto, ¿eh? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué no se ora a Dios? La pregunta es sí. ¿Qué no se le suplica a Dios? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que este fariseo oraba, o sea, hablaba consigo mismo? Mira qué interesante, ¿eh? En lo que el fariseo mostró fue un par de cosas que Dios rechaza de una manera contundente. La número 1 es la soberbia. La número 2 es la autosuficiencia. El sentirnos autosuficientes de nuestros propios recursos, inteligencia, recursos materiales. Eso Dios lo rechaza. Déjeme darle definiciones de lo que es la soberbia y la autosuficiencia. La soberbia es la altivez, y es apetito desordenado por ser preferido en lugar de otros, por ser aceptado más que otros y por ser reconocido más que otros. Eso es soberbia, ¿sí? O sea, te sientes la mamá de los pollitos, pues, te sientes lo mejor. Entonces, cuando alguien no te reconoce, tú te ofendes y dices, no, que no sé qué, que si supieran, y que yo, y que no sé qué. Bueno, eso es altivez, eso es soberbia, eso es altivez. Pero también la soberbia tiene otra definición también, dentro del mismo, esto lo tomé del diccionario de la Real Academia Española. También la soberbia tiene la definición de satisfacción y envanecimiento, pongan atención, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de los logros personales. Mira nomás, qué bueno soy el mejor cantante de la farándula cristiana. ¿Qué es eso? Soy el mejor. Había un comercial en la televisión de una soprano que vino a cantar aquí, famosita, ¿no? Entonces ella misma está dando la invitación y dijo, venga a verme a mí, soy la mejor soprano del mundo. Uy. Bueno, eso es soberbia, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de los logros personales. Pero sigue la definición, con menosprecio hacia los demás. Cuando usted dice, yo soy el mejor, usted está diciendo que los otros no, y ya los está menospreciando, ¿entienden? La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Si tú eres el mejor ingeniero, pues te felicito, pero tú no lo andes diciendo. ¿Me explico?
Si tú eres la mejor costurera, el mejor diseñador, el mejor albañil, y dicen, no, mira, a ver, qué casa como esta, yo la hice con estas manos, y yo la pude solo. Oh, no, olvídalo. Deja que otros digan, oye, ¿y quién hizo esa casa? Mira, qué buenos terminados le hicieron. Y tú te quedas callado. Y dices, no, pues alguien por allí la hizo. Está bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, la soberbia, Dios la rechaza. Y es exactamente lo que el fariseo estaba mostrando: soberbia, contemplación de sus logros. ¿Lo están captando? Por lo tanto, hacía un menosprecio de los demás. Y la otra cosa que Dios rechaza es la autosuficiencia, que es el estado o condición de una persona que se basta a sí misma. O sea, que confías solamente en Él. Y esto, por lo tanto, lo transforma en un presumido. Cuando veas a alguien que está presumiendo, pues ese es un autosuficiente, un soberbio. Y esa actitud, hermanos, delante de Dios, olvídalo. Nomás no. Vamos a la parábola. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, y Jesús dice, oraba de esta manera. Dice, Dios. Ah, mira, qué increíble. Mencionó a Dios, pero qué lejos de Dios estaba. Escúchenme bien, no se vaya con la finta, decimos en México, de que cualquiera que dice Jesús o el Evangelio de Mateo dice, no asuma, por favor, sea sabio y sea prudente y sobrio. Cuando usted escucha a alguien que dice, ay, gloria a Dios, no asuma que porque dice gloria a Dios es cristiano. Porque lo primero que yo he visto esta escena, ¿verdad? De un artista que dice, ay, gloria a Dios, el Señor es mi pastor. Ay, mira, Juan sin miedo ya es cristiano. No, espérese, no. Ve al fariseo ese. Dios dijo. Acuérdense lo que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, así oraba de esta manera. Dios, mira, te doy gracias. Bueno, ahí parece bien, ¿no? Así medio cristianoide todavía, ¿no? Así. Dios, te doy gracias. Y luego dice, porque no soy como los otros hombres. Uy. Ladrones. Bueno, es bueno no ser un ladrón. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, injustos, adúlteros. Bueno, es bueno no ser injusto. Es bueno no ser un adúltero. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero fíjate, lo que está mostrando aquí es soberbia, altivez, en la contemplación de sus logros, que lo lleva a un menosprecio de los demás. Porque es bueno no ser todo esto. Por supuesto que es bueno. Pero luego viene el menosprecio. Dice, ni aun como ese publicano que estaba allí, porque acuérdense que los dos entraron al templo a orar. Ni aun soy como este publicano, dice. Ahora, la pregunta es, ¿por qué rechazó Jesús la oración del fariseo? Pues la respuesta es porque en una oración de esa manera es una oración orgullosa, con una total ausencia de humildad y de espíritu contrito, con una ausencia total de una dependencia de Dios. Las oraciones de los fariseos se distinguían por ser soberbias y, como ya vimos, hipócritas. Vean cómo oraban, Mateo 23. Tremendos estos señores. Mateo 23:5, pero Jesús conoce el corazón. Mateo 23:5 dice, antes, refiriéndose a los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ya ven? ¿Hacen sus obras para qué? Para ser vistos por los hombres. O sea, ellos... Bueno, seguimos leyendo. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, así todos pomposos, así, ¿verdad?
es unos gorros que usaban y sus anillos y ahí se sentaban en la plaza y daban una caridad por el amor de Dios, pero para que todos los vieran, ¿no? Eran tremendos. Y los ingenuos e ignorantes se iban con la finta, decimos en México, y dicen, mira, qué lindos los fariseos. Pero Jesús decía, no, versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué sucedía? Eran tremendos. Ellos se daban cuenta que moría un hombre por ahí, rico, y ellos ya sabían, no, pues le dejó dinero a la viuda. Entonces llegaba, ellos nunca iban con las viudas pobres, nunca. Entonces llegaban con toda su pompa, ¿verdad? Y sus guaruras y sus guardaespaldas y todo. Oh, venimos a estar en tu duelo. Y empezaban a orar. Y la viuda se apantallaba. ¿Pero qué dice Jesús? Devoráis las casas de las viudas. ¿Saben qué significa eso? Que después de hacer todo su alarde externo, de unas oraciones larguísimas, omnipotente, y quién sabe cuánta cosa, Dios es omnipotente, pero miran, eran puras palabrerías, ¿entiende? Para que la gente que estaba alrededor los mirara y dijeran, ay, qué bonito ora, pero el Señor así, miren, de arriba nada más así. Dice, y ustedes por pretexto, con tal de robarles y quitarles el dinero, hacen largas oraciones. Nunca se me olvida de un hermano de aquí de la congregación que tiene una casa muy bonita. Entonces me dice una vez, fíjate, pastor, que tengo una hermana, dice, que va a una iglesia y ya me dice el nombre del pastor y me dice, ¿lo conoces? Le digo, sí sé quién es. Y dice, pues fíjate que llegó mi hermana a visitarme y venía su pastor con ella. Entonces yo ya sabía que iba a venir, pero no sabía que iba a venir con su pastor. Dice, entonces, dice, pues se estacionó un auto enfrente y yo me asomé y era mi hermana, dice. Y se bajó con el pastor. Entonces cuando él se baja, yo lo vi, dice, que le hizo así, viendo la casa, ¿no? Entonces dice, pues ya sabes que a ese hermano pues le gustan ciertas cositas, ¿no? Bueno, entonces dice, cuando él entra, yo abro la puerta, pásenle, bienvenidos. Dice, oh Padre Celestial, siento tu presencia en este lugar. Y dice, mira, yo crucé mis brazos y me le quedé mirando así. Y luego dice, oh, así te dice el Señor, esta va a ser un lugar donde se va a abrir una casa de oración. Dice, sí, una casa de oración, pero de casa de oración. No, yo lo estaba lisonjeando porque pues vio los autos que estaban ahí en el garage y viendo la casa ya así como estos. ¿Y saben qué? Dice, ¿sabes qué? Yo le tuve que decir, mire, ya, porque le empezó según él a profetizar. Dice, no, mire, pastor, por favor, déjese de eso. Dice, eso conmigo, a mí no me va a convencer de nada. Dice, porque a mi hermana le saca lo que quiere. Así eran estos terribles malvados fariseos. ¿Cómo oraban? Fíjate, ¿ustedes creen que esas oraciones llegaban delante de Dios? Largas oraciones como pretexto para después sacarle el dinero a la gente. ¡Qué malvados! Pero a mí me surge una inquietud, algo que me tiene muy inquieto, no de ahora, de ya bastantes años atrás. ¿Cómo oran los cristianos de hoy? ¿Cómo se enseña a orar a los cristianos de hoy? ¿Cómo se ora en las iglesias de hoy? Mire, le voy a leer 3 oraciones que saqué. Una es uno que dice que es apóstol, la saqué de internet. 3 oraciones que están allí en sus páginas, ¿sí? Y se las voy a leer para que vea cómo ora la gente. Una dice así, es de un tal apóstol, bueno, no voy a decir quién es. Dice así, es un libro de oraciones.
donde según eso, a través de estas oraciones ellos reciben respuestas. Y dice así: rompo toda misión del enemigo en contra de mi economía en el nombre de Jesús. Rompo maldición de pobreza, carencia, duda y fracaso en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay bienes y riquezas en mi casa. La bendición del Señor sobre mi vida me hace rico. Soy bendecido en mi entrada y mi salida. Soy siervo de Dios y Él se complace en mi prosperidad. Jesús, tú te hiciste pobre para que por medio de tu pobreza yo pudiera ser prosperado. Yo medito en la palabra día y de noche para que lo que sea que haga prospere. Sea la paz dentro de mi palacio, ya no es dentro de mi casa, es de mi palacio. Dice, declaro una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Que se abran las ventanas del cielo sobre mi vida y recibiré más de lo que puedo almacenar. La lluvia de bendición caiga sobre mi vida, que abunde en mí toda bendición y mi heredad y mis tesoros sean llenos. ¿Qué tal? ¿Sabe que esas oraciones son recitadas por un montón de cristianos todos los días? Yo declaro, yo digo, ahí le va otra. Esta decía así: Padre, en el nombre de Cristo yo decreto, mi prosperidad y bienestar a mi vida. Declaro que las riquezas del mundo vengan a mis pies. Ordeno al norte, da acá, y al sur no detengas mi bendición. Decreto que los demonios de pobreza salen huyendo de mi casa y las riquezas vienen a mi vida en el nombre de Jesús. Qué tremenda oración. Pero miren esta otra, Bueno, trato de evitar reírme y a veces me dan ganas de llorar, no sé, pero escuchen. Esta dice así: el dinero es mi amigo. Yo soy suficiente y tengo más que suficiente. El hecho de que yo esté presente es suficiente para obtener valiosos resultados. Yo perdono a mis padres y al médico por el dolor que me causaron en mi nacimiento. Seguramente lo jaló de los pies. Reconozco el amor que sienten ellos por mí y el que siento yo por ellos. Ahora estoy preparado para triunfar. Me gusto a mí mismo y por lo tanto me gustan los demás. Mi riqueza contribuye a mi libertad y mi libertad contribuye a mi riqueza. Estoy seguro que ahora hay suficiente para mí. Yo soy un canal de abundancia de dinero, belleza y paz. Y los demás reciben lo que yo tengo también. Mis ingresos son mayores que mis gastos. Todo el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado. Yo merezco amor porque soy valioso y merezco el éxito en mi vida. Cuanto más me ocupo de mí, más se ocupan los demás de ellos mismos. Mil gracias, Señor Jesús. No, la verdad, así como con ganas de ya irme allá y ponerme a llorar. No, es que es increíble, hermanos. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Se parecen esas oraciones a lo que enseñó Jesús? La respuesta es absolutamente no. Vamos a ver Lucas 11:1. Seguramente algunos de ustedes se están arrepintiendo ahorita porque han hecho de esas oraciones. Lucas 11:1. Bueno, esas tres oraciones que leí, ¿se parecen a las del fariseo? Vamos a ver. Pero la pregunta era, ¿se parecen esas oraciones a lo que enseñó Jesús? La respuesta es no. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, hasta se siente paz, ¿a poco no? Digan así: Padre nuestro que estás en los cielos.
Es decir, ahí estás aceptando que Él es el Altísimo, ¿sí? Y tú estás abajo. Dice, santificado sea tu nombre, o sea, apartado, tú eres santo, no hay otro limpio como tú. No soy limpio, yo soy inmundo. Eso significa santificado sea tu nombre. Venga tu reino, significa tu gobierno, gobierne mi vida. No voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, no la mía, porque yo tomo mi cruz y me niego. Yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, no lo voy a hacer. Y voy a hacer tu voluntad. Como Jesús ahí en el huerto, ¿se acuerdan? No, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Allá no hay ningún problema, todos los ángeles hacen su voluntad. Así también en la tierra. Ahora, ¿quiénes van a hacer la voluntad de Dios? ¿Los hijos de Dios o los que no son sus hijos? Se supone que sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Fíjense qué manera de orar. O sea, revélame tu voluntad, Señor. Dime qué es tu voluntad para mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que no diga? Revélame tu voluntad. Y luego dice, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira nomás, un pan. ¿Y cómo decían los otros? Que los tesoros de mi palacio, y que quién sabe qué, que la abundancia, y que quién sabe cuánto rollo. No, fíjate, hay algunos de esos falsos apóstoles que son tan osados, y los ingenuos que los escuchan, que dicen, no, cuando le pidas a Dios no pidas poco. Pídele mucho porque Él es rico, Él es el dueño del universo, ¿sí o no? Y pues sí, Él es el dueño, ¿no? Entonces, si Él es el dueño y tú eres su hijo, tú eres su heredero. Pídele, obtén sus promesas, arráncalas, reclámalas, son para ti, dicen. Y Jesús dice, piden pan. Pidan el pan de cada día. Qué increíble, ¿no? Pues imagínate, les voy a enseñar a nada más vivir con lo de cada día esta noche. Abran su Biblia. Danos hoy nuestro... todos esos van a... ¿Qué dirían de una enseñanza así? No, qué miserable. No, falta de visión. No tiene fe. Bueno, pues todo eso es Jesús. No tiene fe, falta de visión y todo eso que dice esa gente. Porque Él dice... Danos el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el Señor dijo, por qué no dijo, pidan $1,000,000 para que ya estén tranquilitos? ¿Saben por qué? Porque de esa manera dependemos todos los días del Señor. Y el autosuficiente depende de lo que tiene en el banco. ¿Ven? Versículo 4, perdona nuestros pecados. O sea, yo soy pecador, inmundo. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, los que nos deben, o sea, yo sé perdonar también, así como Cristo me perdonó. Y no nos metas en tentación, otra traducción más clara, no nos dejes caer en tentación, protégenos, Señor, líbranos del mal. Dígame dónde está, yo decreto, yo digo, yo ordeno, yo declaro, dígame dónde está. No existe eso en la Biblia, hermanos. Otro error en la oración del fariseo, vamos otra vez a Lucas 18, era que su manera de orar, pues aparte de ser soberbia y autosuficiente, solo estaba diciéndole a Dios lo que Él hacía, lo bueno que era. Sí, tal vez para decir, mira, Señor, al despreciar al publicano, mira, yo no soy esto, no soy adúltero, no lo otro, ni soy como este. O sea, queriendo obtener la atención del Señor. Fíjate lo que dice en el versículo 12, Lucas 18:12. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, el fariseo, aunque sea diezmaba. Hay algunos que ni a eso llegan. Y ni al ayuno. Pero el problema no es ese. El problema era que él, fíjense, cuando dice, doy diezmos de todo lo que gano, era bien escrupuloso. ¿Por qué? Porque decía, ayuno 2 veces a la semana, o sea, aflijo mi alma 2 veces a la semana, estoy en continuo ayuno. ¿Por qué? Porque él pensaba que haciendo esto, él asumía que estaba cumpliendo con Dios.
y que al cumplir con Dios, entre comillas, Dios estaba obligado a bendecirlo. ¿Me explico? Eso es exactamente lo que hacen muchos cristianos el día de hoy. Hacen cosas así, o sea, hacen buenas obras y asumen que Dios está obligado a bendecirlos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído esta petición de oración o gente que está, digamos, desconcertada porque dicen cosas como estas? Pastor, ore por mí, dice, porque mi negocio no prospera. Pero yo tengo una pregunta. Yo soy un fiel diezmador, dicen. Yo doy diezmos de todo lo que Dios me da. Yo diezmo. Mi pregunta es, si diezmo, ¿por qué no se me multiplica y por qué Dios me bendice? Entonces allí se está teniendo exactamente la misma intención que el fariseo. Una vez yo escuché a un predicador que dijo: ¿a poco no me digan que los que siembran el campo no esperan recibir? Pues claro. Dices, es que tú cuando le des a Dios esperas recibir. Porque la Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok, ahí les va. Ha habido en la historia del cristianismo, y entre ellos podemos mencionar a Pablo, al mismo Pablo, a Pedro, que eran gente muy generosa, ¿sí o no? Y si eran muy generosos y daban abundantemente, ¿por qué a veces padecían hambre? ¿Qué pasó allí? A ver. Porque ellos sabían y ellos entendían lo que el fariseo no entendía. El espíritu de fariseo es el que da, dice, no, yo le voy a dar a este porque un día él me va a hacer un favor. O a la hora de que se depositan los diezmos y las ofrendas, Señor, Señor, aquí está mi diezmo, como si él no viera, ¿no? Aquí está mi diezmo, ahí está. Tú ya viste, Señor. Bendícelo. Y luego todavía predicadores que dicen, levante su billete. ¿Han estado en alguna reunión donde dicen eso? Levanten su billete. Así, que se vea, que se vea. Y luego levantan el billete y todos, a ver, sacúdalo, sacúdalo. Ahora dígale a Dios, Señor, te voy a dar este billete, multiplícamelo 100 veces. Y si no se los multiplica, ellos asumen que Dios está en deuda con ellos. Por eso el fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana. O sea, yo no soy adúltero, no soy injusto, no soy ladrón, no soy ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ayunar para afligir el alma y buscar a Dios es bueno, ¿cierto? Diezmar, Jesús no está condenando ni el ayuno ni dar el diezmo. Él está condenando lo que hay acá adentro cuando se hacen esas prácticas, ¿me entiende? Jesús dijo, tú cuando hagas una cena, cuando hagas una cena, una buena cena, no invites a los que te pueden responder con una misma invitación. Dice, dale a los pobres, dale a los que no te pueden retribuir. Y acuérdate de esto, no sepa tu mano derecha lo que haga tu mano izquierda. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? O sea, porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero ¿cómo se estila en las iglesias de hoy? ¿Quién da 10,000? ¿Quién da 10,000? A ver, aquí hay 10 que van a dar 10,000 pesos. A ver, allá está un, ay hermano Pedrito, Dios lo bendiga. ¿Quién más? ¿Qué es eso? Mire, hacemos todo, o se hace todo lo contrario de lo que Jesús está diciendo. ¿Y saben qué sucede? Cuando se enseña lo contrario a Jesús, se está sembrando un espíritu de fariseo. Porque en la subasta de la iglesia espiritual, ¿quién da 100,000? ¿Quién da 50,000? Se van bajando hasta los 20 pesos. Entonces, el que da 20 pesos es porque ya no le pudieron sacar más. Y da 20 pesos. Pero el que dio 100,000 pesos, todos vieron que dio 100,000 pesos. Entonces, ¿cómo creen que se sienta? ¿Cómo creen que la gente los va a mirar?
Ay, hermano, qué generosos. Ay, pues ahí nomás, hermano, usted sabe, hay que darle al Señor en abundancia. Y pobres iglesias, pobre pastor que enseña eso. Porque todo eso tarde o temprano se revierte. Y al rato tiene reuniones de farisaicas, con actitudes de soberbia, ¿entiende? De competencia, de que hago esto para ser visto por los hombres, y quiero la alfombra roja, y a mí quiero que me sienten a mero adelante, si no, no vengo. Y qué horrible. Esta oración del fariseo tiene un defecto tan patente que hasta un niño puede notarlo, ¿eh? La condición espiritual del fariseo era muy lamentable, y por eso era digna de ser rechazada por Dios. Era soberbia, autosuficiencia. ¿Por qué? Porque no es la expresión de un corazón triste por el pecado, ¿entienden? No es la actitud de dolor por haber falladole a Dios. No hay una confesión de pecado, no hay petición vehemente, no hay ruego, no hay reconocimiento de culpa alguna. Tampoco está buscando la gracia de Dios, no busca la misericordia de Dios, no. Esa oración manifestaba jactancia por sus buenas obras, por sus logros que él hacía, y por lo tanto lo hacía despreciativo hacia los demás. Entonces no hay humildad en esa oración, nada, puro orgullo. Por eso Jesús rechazó esa oración. ¿Cómo oramos cuando oramos? ¿Cómo ora usted? En Isaías 1:13, mire lo que dice ahí. Dios poniendo en paz a su pueblo, que eran tremendos. Y la verdad que no es muy diferente el día de hoy. Isaías 1:13, ¿cómo oramos, hermano? Cuando vamos ante Dios, le contamos hasta 3, le exigimos. ¿Cómo oramos al Señor? Qué importante lección esta, ¿no creen? Isaías 1:13, mira lo que dice el Señor: no me traigáis más vana, inútil, no sirve para nada, ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, o sea, las fiestas que ellos celebraban, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, fíjate nomás. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el reclamo de Dios? Acércate a mí reconociendo que eres inmundo de labios, que has mentido, que has robado, que has hecho esto y lo. No me vengas a mí a informarme tus grandes logros. Y ni andes diciendo, cuando supuestamente tú crees que estás prosperando, no andes ni dando testimonio que yo te prosperé, porque no fui yo, porque tu vida es doble. Eso es lo que les está diciendo. Hay muchos predicadores que enseñan que la bendición material, el tener dinero, es señal inequívoca de la bendición de Dios. No, pues qué bendecido está el señor Carlos Slim, ¿verdad? Y Bill Gates y toda esa gente. No, hermanos, son puras mentiras, y el pueblo se daña. Y la gente, en lugar, fíjate, la oración es para acercarnos a Dios, porque hablamos con Él. Pero el tipo de oraciones como la del fariseo nos alejan de Dios. En otras ocasiones yo les he enseñado un poco de esto. En la serie El temor de Dios, los que están asistiendo, en la serie El temor de Dios,
Tenemos que tener temor de Dios cuando le hablamos a Él. Él no es tu compadre. ¿Entienden? Tenemos que temblar ante su presencia de respeto. No podemos ni levantarle la voz, menos reclamarle. ¿Cómo vamos a reclamarle a Dios, hermanos? Y no le hagan caso a ese montón de falsos que andan ahí enseñando mal a la gente a acercarse a Dios. Creo que es muy clara la diferencia de cómo Jesús los enseñó a orar y cómo oraba el fariseo. Y cómo en esta parábola Jesús está rechazando la forma de orar de este fariseo. Vamos a Lucas 13, porque ahora vamos a ver al publicano y terminamos. Lucas 18:13. Dice así: mas el publicano. Los dos eran viles pecadores, acuérdense. Estando lejos, o sea, como que se quedó allá en un rincón, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, de lo avergonzado que se sentía por su pecado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, reconozco que soy pecador, no puedo ni levantar mis ojos, estoy avergonzado, Señor, de haber pecado, perdóname. Eso es lo que está diciendo. Eso significa: sé propicio a mí. Escuchen cómo oraba Esdras en el capítulo 9, versículo 6. Así oraban los grandes hombres de Dios en la Biblia. Vamos a ver primero a Esdras, capítulo 9, versículo 6. Y dije: Dios mío, pongan atención, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado cuando te descubre alguien de algo? ¿Sí? ¿Cómo se avergüenzan los niños cuando los descubres? Se ponen rojos, así, colorados, ¿no? Fíjate lo que está diciendo Esdras: confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Por qué? Fíjate, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué manera tan diferente, ¿eh? Por ahí anda un apostolillo de esos que hay como abundan, que dice: yo ya no peco, yo soy un hombre santo, yo ya no peco. Y les pregunta: ¿tú pecas? Y el otro dice: sí peco. Dice: te vas a ir al infierno. Entonces alguien de aquí le dijo así personalmente: oiga, ¿cómo dijo usted hace rato en su predicación que usted no pecaba? No, yo no peco. Y le dice: pero la Biblia dice que el que dice que no ha pecado le hace al mentiroso. No, pues ese serás tú, pero yo no peco. Fíjate nomás. Y tú dices: no me digas, sí, es un contemporáneo, aquí anda saltando por toda esta región aquí de Michoacán, Jalisco y anexas. Increíble, ¿no? Miren cómo oraba Nehemías, capítulo 9, versículo 32. Así oraba Nehemías. Nehemías 9:32 dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Sabes por qué venía ese sufrimiento? Si tú lees todo el capítulo: se han apartado de tus caminos, han pisoteado tu ley, nuestras iniquidades se han multiplicado. Dice: oh Dios grande, fuerte, temible, tú guardas el pacto, eres misericordioso. Está clamando, ¿entienden? Eso es orar. Pero qué oración tan espantosa la del fariseo. Y por último, vamos a ver cómo nos podemos pasar mucho tiempo viendo cómo oraban los hombres de Dios, pero nada más vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver a Jeremías cómo oraba. Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3:39. Dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ven qué diferentes oraciones hacían estos hombres. Volvamos a Lucas 18:14 para irnos sobre el final. Fíjense la sentencia final de Jesús. Os digo, Lucas 18:14, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa. ¿Cómo descendió? Justificado. ¿Qué es justificado? Perdonado, limpio, en paz con Dios. ¿Por qué? Por su actitud y su oración de reconocer que él no podía por sí mismo lavarse sus pecados, ni haciendo buenas obras ni nada. Ahora, acuérdense que los publicanos eran ricos, todos eran ricos. Y él no está confiando en su dinero. Él no va a decirle a Dios: Dios, yo te voy a dar una super ofrenda para que me bendigas. No, él estaba completamente confiando en Dios. Entonces Jesús dice: este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la oración del publicano vemos que era totalmente distinta a la oración del fariseo. El publicano estaba lejos allá, no quería ni alzar los ojos, golpeaba su pecho. El fariseo, puesto en pie, decía: Dios, yo no soy ladrón, yo no soy esto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Qué horrible. La oración del publicano tiene 5 puntos importantes, nada más los voy a leer. 5 puntos importantes. Número 1, había una petición sincera. Número 2, había reconocimiento de su pecado. Número 3, había humildad en su corazón. Número 4, había fe en Dios. ¿Qué es fe? Confianza total en Dios. Y número 5, había un verdadero arrepentimiento. Yo no sé cómo oras tú cuando oras, pero de un tiempo para acá no tengo así pues una fecha, no, ni mucho menos. Pero quiero orar por algo, pero como que no puedo. Y siempre termino orando: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. El pueblo se desvía y clamando la misericordia del Señor. Y a veces es una carga que traes ahí en el corazón, ¿sí? Y por la protección, Señor, las cosas están tan feas en el mundo. Guárdanos de la tentación, guárdanos de la maldad. Y es un constante. Sí, a veces quiero orar por alguien o algo y termino orando a favor del Señor. No lo dejes que se deslice en su pecado. Guárdalo. Y ahora que estaba estudiando esta parábola, pues saltó eso, ¿no? La actitud con la que nosotros nos acercamos al Señor. Qué increíble. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Déjenme aclararles rápidamente. Aquí, el corazón de los quebrantados no son los que sufren porque el negocio no prospera. No son los que sufren porque su esposa lo dejó. No, aquí los quebrantados de corazón son los que reconocen su pecado, que los hace estar quebrantados. Eso significa. Entonces nuestro Señor expresó favor, el favor o su favor en esta clase de oración. Él dijo: descendió a su casa justificado, más bien que el otro. Entonces, finalmente,
notamos que Jesús aceptó la oración del publicano, no porque era una oración que él hizo para exhibirse y hacer su show ahí, no, tampoco fue una oración que el publicano hizo para mostrar su elocuencia y su gran oratoria, no, mucho menos para ser visto por los hombres. Los fariseos hacían lo contrario. Y Jesús termina esta parábola diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y otra vez, los quebrantados de corazón no es los que están llorando porque la novia se le fue, no. No, y normalmente, hermano, tiene un problema en su vida. Sí, ¿qué tiene? No, me robaron mi carro, hermano. Y está allí llorando el hermano. Oh, el Señor sana a los quebrantados de corazón. Eso no significa. Los quebrantados de corazón son los que reconocen su pecado y les duele tanto que están quebrantados. Pero Él salva a los contritos de espíritu, dice. Finalmente, hermanos, no podemos terminar esta parábola sin reconocer cuánto consuelo nos ofrece a todos los que nos sentimos avergonzados por nuestros pecados. ¿A usted le avergüenzan sus pecados? Ese es un consuelo, esta parábola. O sea, Jesús está diciendo: esa es la oración que yo acepto, la que recibo en mi presencia. Si oramos como el publicano, hermano, vamos a recibir misericordia y consuelo y la gracia de Dios. ¿Cómo son sus pecados? Son muchos, son negros. ¿Le parece que sus oraciones son muy simples, son mal expresadas? Hay hermanitos que dicen: pastor, yo no sé orar. ¿No sabes orar? No, yo no sé orar, yo quiero orar con muchos que... A ver, ¿cómo oras? A ver, vamos a orar. Y lo oyes orar y te quebranta la oración. ¿Por qué, hermano? Escúchame bien, no se necesitan oraciones larguísimas y grandes así para Dios ver el corazón. ¿Qué hizo el publicano? Sé propicio a mí, soy pecador. Eso es todo lo que hizo. Esto nos comprueba, hermanos, que las oraciones largas no son sinónimo de oraciones espirituales, porque Dios ve el corazón. Bueno, si nosotros pensamos, si tú crees que tus pecados son muchos y son negros tus pecados, y si tú crees que no sabes orar, mira, ¿no te da consuelo esta parábola? ¿Sí? Recordemos al publicano. Cuando estés orando, acuérdate de él. Hay gente que dice: es que no me salen las palabras, hermano, yo quiero decirle cosas bien bonitas al Señor y no me salen. Pero Dios ve tu corazón. Recordemos al publicano, hermanos, y olvidémonos del fariseo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas la manera de acercarnos a ti, porque tú miras el corazón quebrantado, avergonzado por sus pecados, y rechazas a aquellos que se justifican a sí mismos, los que confían en sí mismos como justos, mostrando soberbia, autosuficiencia, una actitud arrogante. Ese tipo de oraciones, Señor, nunca llegaron a tu presencia. Y cuando tú dijiste esa parábola, había entre los oyentes, había fariseos, había publicanos, había todo tipo de personas, y todos oraban a Dios. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos que cada vez que nos acerquemos a ti, Señor, sea reconociendo que nuestros pies están sucios, que nuestras manos a veces se ensucian, nuestros labios, y constantemente tenemos que ir a la fuente para lavarnos en la preciosa sangre de Jesús. Señor, guárdanos de esa actitud soberbia y arrogante de sentirnos los mejores.
Es bueno no ser adúltero, es bueno no ser ladrón. Porque eso es algo que por tu gracia tú provocas en el corazón del creyente, alejándolo del pecado. Entonces no es una obra nuestra siquiera tampoco, sino es una obra tuya en nuestro corazón, el dejar el pecado. Pero no debe ser motivo de jactancia. Y los dones, habilidades que tú nos hayas dado a cada uno, Señor, tampoco son para alardear. Señor, que cada vez que nos acerquemos a ti confiadamente al trono de la gracia, alcanzaremos misericordia y oportuno socorro. Sí, es verdad, así dice tu palabra, pero tenemos que ir con un espíritu como el del publicano, muchas veces avergonzado, Señor, y no querer levantar el rostro delante de ti. Límpianos, Señor, de nuestras maldades, de nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, haznos oír gozo y alegría, y que nunca, Señor, perdamos la sensibilidad a la voz de tu Espíritu para mostrarnos cuando estamos desviándonos, cuando estamos en actitudes reprobables. Pero cuando estemos haciendo tu voluntad, tu mismo Espíritu nos dé humildad para no envanecernos ni enorgullecernos, porque para ti es la gloria, Señor, tuya es la obra, tuyo es el obrar, tú eres el que pones el querer como el hacer, tú eres el que nos diste el Espíritu de Dios, tu Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos da dones y habilidades. De nosotros no es nada, solo la condición humana, la cual es débil y constantemente nos arrastra. Lava a tu pueblo, Señor. Lava a tu pueblo, Señor, de sus pecados. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.